son de las estructuras que conforman parte de la cavidad oral. Incluso en el sistema digestivo nosotros tenemos glándulas anexas, ¿no? Como es el hígado, como es el páncreas que está por acá atrás, ¿no? Las glándulas salivales también son glándulas anexas de este sistema digestivo. Veremos el día de hoy formación del hígado, del páncreas, pero lo que es glándulas salivales ya lo veremos en el próximo ciclo, ¿no? En aplicado. Entonces, al finalizar la sesión, lo que buscamos es que ustedes puedan explicar el desarrollo del sistema digestivo, ¿no? Mediante el estudio de la formación y derivados del intestino primitivo. El intestino primitivo es de donde se van a originar todos estos órganos que forman parte del sistema digestivo. Entonces, para poder hablar del sistema digestivo, igual como todos los sistemas que hemos venido hablando, nos remontamos más o menos a la tercera semana de vida intrauterina, donde ya se está formando, empezando a formarse el sistema nervioso, ¿no? El sistema cardiocirculatorio, el sistema cardiovascular, y nosotros tenemos primero un embrión de 3 láminas, acuérdense, ectodermo, mesodermo y endodermo. De acá de azul yo tengo al ectodermo, ¿no? Tengo a mi sistema nervioso que se está formando. Recordemos que mi sistema nervioso se forma a partir del ectodermo. A partir del ectodermo se forma mi sistema nervioso, y ese ectodermo como que se dividía, ¿no? Una parte del ectodermo que me va a originar todo lo que es la epidermis, y se separaba de ese tubo neural que me iba a dar origen a todo lo que es mi sistema nervioso. Entonces yo tengo mi sistema nervioso acá que se está formando, tercera semana, el sistema cardiovascular, del mesodermo, etc. Y este sistema nervioso, sobre todo el encéfalo, recordemos, donde se va a formar el cerebro, empieza a crecer rápidamente, ¿no? Tiene un crecimiento rápido el encéfalo, y como en los extremos están unidas estas láminas, ¿no? Están unidas, como que estuvieran amarradas a los extremos, este sistema nervioso no puede crecer hacia adelante y no puede crecer hacia atrás, ¿no? Entonces lo que hace es empezar a curvarse, ¿no? Miren cómo se empieza a curvar mi sistema nervioso que está creciendo rápidamente. Es el sistema nervioso central que formará la parte del encéfalo, también de la médula espinal, y se empieza a flexionar porque está creciendo, ¿no? Y esa flexión hace que parte, de acá de amarillo yo tengo al endodermo, parte de este endodermo empiece a ingresar hacia esta zona. Miren, se ha flexionado y parte del endodermo va ingresando, como que se va formando un tubo acá en el centro, ¿no? Todo este es el saco vitelino. Entonces, poco a poco se va a ir flexionando más y se va a ir formando todo un tubo a este nivel, que es lo que va a ser mi intestino primitivo, ¿no? Vemos acá cómo se ha curvado más, ¿no? Y vemos cómo se va formando un tubo. La parte del centro negra es el espacio, ¿no? Toda la luz de ese tubo, y todo lo de amarillo es el endodermo que va a estar revistiendo a ese tubo, ¿no? A ese tubo digestivo que está en formación. Entonces, inicialmente nosotros teníamos una membrana procordal y una membrana cloacal a nivel posterior. Entonces, cuando se produce esa curvatura, esta membrana procordal lleva a una nueva posición que sería a este nivel, ¿no? Entonces, ya no hablo de membrana procordal, sino aquí hablo de membrana bucofaríngea, ¿no? Que es la futura boca, ¿no? El estomodeo. Entonces, vean cómo mi saco vitelino, ¿no? De lo que era grande, ¿no? Se va reduciendo su luz, ¿no? Su ingreso se va reduciendo hasta que finalmente queda un conducto, ¿no? Entonces, ¿qué se conoce como el conducto vitelino? Aquí es donde se va a formar el cordón umbilical, ¿ya? Aquí va a estar el cordón umbilical. Bien, entonces, miren cómo esta curvatura que se ha generado, esa flexión de este sistema nervioso, ha hecho también que se forme a este tubo a nivel central. Miren acá todo este tubo a nivel central, que vendría a ser mi intestino primitivo, ¿no? Está rodeado todo de endodermo, quiere decir que ese intestino primitivo se forma a partir del endodermo. Bien, entonces,
ya tengo una comunicación pequeña nomás, ¿no? Que vendría a ser el conducto vitelino. Bien, entonces así es como inicia la formación este intestino primitivo. Entonces, ¿cuándo inicia la formación mi sistema digestivo como tal? En la cuarta semana. En la cuarta semana de vida intrauterina se empiezan a formar estructuras u órganos de mi sistema digestivo. Yo tengo aquí ya el intestino primitivo formado, ¿no? Miren, de amarillo, todo eso de amarillo es mi intestino primitivo. Y recordemos que este intestino primitivo se va a dividir en partes, ¿no? Lo vamos a dividir en partes. Una primera porción, que será esta superior, que vendría a ser el intestino faríngeo, ¿ya? Este intestino faríngeo, de acá se va a originar la faringe, se va a originar estructuras que corresponden a la cavidad oral, etc. Luego yo tengo el intestino anterior, que vendría a ser esta porción de acá. Luego tengo el intestino medio, que es esta de acá, ¿no? El intestino medio, que está como proyectándose hacia ese conducto vitelino. Y finalmente yo tengo acá el conducto, el intestino posterior y la cloaca, ¿no? Entonces, es así como se va a dividir este intestino primitivo, porque cada una de estas divisiones, intestino anterior, intestino faríngeo, intestino medio, me va a originar ciertas estructuras que conformarán parte de mi sistema digestivo. Entonces, vemos que el sistema digestivo se desarrolla a partir del endodermo, ¿no? Hemos visto que ese endodermo como que se va englobando y va formando a ese tubo digestivo, se extiende desde la membrana bucofaringea hasta la membrana cloacal, ¿no? Recordemos, acá yo tengo membrana bucofaringea, ¿no? O futura boca, y por acá en la zona posterior tendré la membrana cloacal, que es donde ya se va a formar el recto, el ano. Genera la mucosa del tubo digestivo y el parénquima de las glándulas anexas. Bien, este endodermo, el endodermo que está originando a todo este intestino primitivo, va a formar todo lo que es la mucosa del estómago, todo el epitelio del estómago, todo el parénquima de las glándulas salivales, ¿no? Las glándulas, como las glándulas salivales, glándulas anexas como en el caso del hígado, como en el caso del páncreas, todas las glándulas están conformadas por un parénquima y un estroma, ¿ya? El parénquima es la parte funcional de la glándula, ¿no? La parte que va a formar el producto, ¿no? Si es el hígado, la bilis, por ejemplo. Las células, ¿no? Los hepatocitos y los conductos constituyen el parénquima de la glándula, ¿no? En el caso de la glándula salival también, ¿no? Hay células y hay conductos, eso constituye el parénquima de la glándula. Y el estroma de la glándula es todo el tejido conectivo que va a estar rodeando a esas células, a esos conductos. A eso se le conoce como estroma. En el caso del sistema digestivo, el endodermo también va a originar no solamente la mucosa, no solamente el epitelio, sino también el parénquima de esas glándulas anexas, ¿no? Porque esas células que van a formar al parénquima de las glándulas se originan del epitelio, ¿no? Y hemos dicho que todo epitelio en este caso va a ser de origen endodermal en el sistema digestivo. Al igual que en el caso del sistema respiratorio, las demás estructuras como músculo, por ejemplo, que hemos visto, el estómago tiene músculo, el esófago tiene músculo, ¿no? Todo ese tejido muscular que está a lo largo del tubo digestivo se va a originar a partir del mesodermo. ¿Ya? En este caso, mesodermo esplácnico o visceral, ¿no? Que de igual manera en el sistema respiratorio el mesodermo esplácnico o visceral me formaba cartílagos, músculos, etcétera, tejido conectivo. De la misma manera acá, en el sistema digestivo, ese mesodermo esplácnico o visceral me va a formar todo lo que son el músculo que va a estar en los órganos. Del endodermo se va a formar el epitelio. Se haya sostenido en la cavidad peritoneal por los mesos. Entonces es importante, los órganos del sistema digestivo no están flotando en la cavidad peritoneal, no están unidas a la pared, por lo que se conoce como mesos o mesenterios, ¿no? En este caso, si es del estómago se le llamará mesogastrio, si es del esófago se le llamará mesoesófago, mesoduodeno, dependiendo de qué estructura estemos, ¿bien? Entonces no están flotando, sino que están unidas a las paredes
a través de esos tejidos, que es tejido conectivo, los mesos. Y bueno, lo dividimos en faringe, en el intestino anterior, el intestino medio, el intestino posterior y la cloaca, ¿no? Que es lo que les decía acá, ¿no? El intestino faringeo o faringe, intestino anterior, intestino medio, intestino posterior y la cloaca al final. Entonces, de estas porciones del intestino anterior, del intestino medio, posterior, etc., se forman las diferentes estructuras que están a su vez conformando el sistema digestivo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo del intestino anterior se va a formar el esófago, el estómago, el páncreas, el hígado y la porción cefálica del duodeno. ¿Qué quiere decir porción cefálica? Porción superior, ¿no? La porción superior del duodeno. Del intestino medio, ¿qué se va a formar? La porción caudal del duodeno, o sea, la porción inferior del duodeno, el yeyuno, el ilion, que forma parte del intestino delgado, y parte del intestino grueso. ¿Qué parte? Del intestino grueso, el colon ascendente, el ciego, el apéndice cecal y acá no sé. Del intestino posterior, ¿qué se origina? La parte restante del intestino grueso, ¿no? Desde el tercio distal del colon transverso hacia el colon descendente y el colon sigmoide. Y de la cloaca se va a originar dos senos, el seno anorrectal y el seno urogenital. De este seno anorrectal se formará el ano y el recto, y del seno urogenital se formará la vejiga y la uretra. Estos de acá ya forman parte del sistema genitourinario, pero es importante saber que estas estructuras que corresponden al sistema genitourinario se están originando a partir del intestino primitivo, ¿no? A partir de una porción del sistema digestivo que se le conoce como la cloaca. Entonces, igual yo tengo acá un embrión más o menos de quinta semana, que es donde yo ya veo a este intestino primitivo, ¿no? Yo tengo acá incluso, miren, el sistema respiratorio, que también está en formación, y las diferentes porciones del sistema digestivo que se van a formar, ¿no? A partir de este intestino primitivo. Entonces, vemos acá, ¿no? La comunicación íntima, eso lo hemos visto nosotros en el sistema respiratorio, ¿no? Tenemos acá el divertículo respiratorio que me da origen a la laringe, la tráquea, ¿no? Tengo acá yo, aparte de ese intestino primitivo, que es el intestino anterior, inicialmente teníamos que había una comunicación entre lo que va a ser el sistema respiratorio y lo que va a ser el sistema digestivo, ¿no? Específicamente el esófago, que va a ser esto. Pero habíamos dicho que también que el mesodermo que está acá afuera, ¿no? El mesodermo empieza a proliferar para poder tabicar, ¿no? Para poder separar a mi futura laringe y tráquea de mi futuro esófago, ¿no? Esto se llamaba el tabique tráqueo-esofágico, ¿no? El tabique tráqueo-esofágico que era el que lo separaba, ¿no? Que veo todavía comunicación, se está formando el tabique tráqueo-esofágico y finalmente cuando se forma me independiza a mi esófago de lo que va a ser mi tráquea y mis futuros pulmones. Entonces, esto es lo que debimos haber visto en práctica de la parte del esófago, pero no teníamos lámina que se vea bien. Pero eso también lo hemos visto nosotros en la parte del sistema respiratorio, ¿no? Tenemos los arcos vertebrales, ¿no? Yo tengo la primera luz que está por delante de estos arcos vertebrales, es mi esófago, ¿no? ¿Y qué será esto de acá? ¿Cuál? La tráquea, ¿no? Esta es la tráquea, veo acá los anillos cartílagos traqueales, ¿no? Esta es la tráquea. Entonces, delante de mis arcos vertebrales, la primera luz que yo veo es mi esófago. Bien, no lo hemos visto en la práctica porque no se vea bien en las láminas que nos han dado, pero si de repente la próxima semana no creo, pero cuando nos toque embriología del genito urinario que nos mandan también estas láminas, de repente por ahí lo podemos ver a este esófago, ¿no? Pero ya sabemos reconocerlo, lo hemos visto en sistema respiratorio. Entonces vamos a empezar con el desarrollo del esófago, ¿no? El esófago es esa estructura larga, ¿no? Esa estructura larga, es una estructura muscular, ¿no? Porque tiene bastante
tejido muscular en su pared. Y este esófago, vamos a ver que en realidad no es que tenga una luz, ¿no? Está plegado y cada vez que pasa el bolo alimenticio es que se separa, ¿no? Se abre la luz. No es una luz como tal. ¿Cuándo se inicia a formar el esófago? A la cuarta semana. En la cuarta semana de vida intrauterina empieza la formación de este esófago. Y el esófago inicialmente no tiene el epitelio que nosotros hemos visto. Cuando hemos visto este epitelio estratificado plano no queratinizado, eran cortes de esófago. Entonces, el esófago ya desarrollado, ¿no? en un tejido formado, tiene un PPNQ, un epitelio poliestratificado plano no queratinizado. Pero, cuando está en formación, no tiene ese epitelio, ¿no? Cuando está formándose mi esófago, tiene un epitelio pseudoestratificado, ¿ya? Entonces, a esta cuarta semana, mi epitelio tiene mi esófago va a empezar a formar un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ¿no? Un pseudoestratificado cilíndrico. Y este epitelio pseudoestratificado cilíndrico empieza a proliferar y me cierra todo el esófago. Es como que mi esófago no tiene luz, no va a pasar nada por ahí. Se oblitera, ¿no? Prolifera mi epitelio y se oblitera mi esófago. No va a pasar nada por ahí. Entonces, nuevamente, a la 10ª semana se va a volver a canalizar ese esófago. ¿Qué es lo que va a pasar? Por apoptosis, ¿no? Apoptosis, muerte programada, ¿no? Es un mecanismo biológico, lo han visto sobre en biología. Entonces, por apoptosis empiezan a regresionar esas células del epitelio pseudoestratificado, ¿no? Y se va recanalizando mi esófago, ¿no? Va a haber nuevamente un espacio para que por ahí pase el bolo alimenticio. Eso recién sucede a la 10ª semana. Y a la 10ª semana, cuando se recanaliza, también cambia el epitelio. Ya no va a ser un pseudoestratificado, sino ahora va a ser un PPNQ, ¿ya? Un poliestratificado o estratificado plano no queratinizado. ¿Bien? Entonces, puede pasar que durante la apoptosis, durante la muerte de esas células, para que se recanalice mi esófago, puede pasar que no ciertas porciones hay alguna falla genética y no se produzca esa apoptosis, ¿no? Entonces, ciertas partes de mi esófago puede quedar obliterada, ¿no? Lo que se conoce como una atresia, ¿no? Una atresia del esófago es cuando ese esófago no se recanaliza, ¿no? Y está nuevamente todo unido, no hay luz para que pueda pasar el bolo alimenticio. Puede ser parcial en alguna zona o puede ser de repente en todo el esófago, ¿no? ¿De qué va a depender eso? De en qué momento o durante qué periodo se va a producir ese agente, se va a expresar ese agente patógeno o ese agente teratógeno que ha ingresado. Supongamos que es durante la 4ª, 5ª semana hasta la 10ª semana que termine de recanalizarse, eso va a pasar que todo mi esófago va a estar obliterado, ¿no? Pero supongamos que ese teratógeno actuó solamente entre la semana 9 y 10. Entonces de repente la última porción de mi esófago va a faltar recanalizarse, pero las superiores de repente va a estar recanalizado. Entonces, dependiendo de qué momento actúe ese agente teratógeno, que puede ser un agente ambiental o puede ser un agente ambiental, puede ser no sé, radiación, puede ser algún medicamento, puede ser consumo de alcohol, de drogas, etc. Depende en qué momento se expresó para yo tener de repente solamente una porción con atresia o todo el esófago con atresia, ¿no? Entonces, de repente no se produce una atresia, de repente se recanaliza mi esófago, pero parcialmente. O sea, el canal que se forma no es del diámetro que debería ser, sino que es un poquito más angosto. Eso se conoce como estenosis, ¿ya? La estenosis del esófago es que va a pasar el bolo alimenticio, pero esa luz es demasiado angosta, ¿ya? Entonces, no está obliterado, pero sí está reducida esa luz. A eso se conoce como la estenosis, ¿ya? Una estenosis del esófago. Entonces,
puede pasar, ¿no? Puede pasar cualquier tipo de estas patologías. Y yo tengo acá el esófago normal, ¿no? Por delante está mi tráquea, yo tengo el esófago normal, ¿no? Pero puede pasar que en alguna zona se produzca una atresia, ¿no? Se produce una atresia y por ahí ya no va a pasar el bolo alimenticio. Puede pasar que de repente, cuando se estuvo tabicando mi esófago, cuando estuvo proliferando el mesodermo para separar mi esófago de mi sistema respiratorio, justo el agente teratógeno actuó en ese momento y miren, no se terminó de separar y queda una fístula, una comunicación entre mi sistema respiratorio y mi esófago, ¿no? Entonces puede pasar también eso de acá, ¿no? No se termina de separar por completo. Puede ser que se produzca una atresia y al mismo tiempo se produzca una fístula. También puede ser, ¿no? De repente la gente actuó en estos dos momentos, ¿no? Cuando se estaba recanalizando y cuando se estaba tabicando el esófago de la tráquea, ¿no? Entonces, son anomalías que se pueden presentar durante la formación de este esófago, ¿no? Y estas anomalías se van a dar, no sé, de repente desde la 4ª semana que empieza a formarse mi esófago hasta la 10ª semana que ya está recanalizado, ¿no? Entonces, si se produce después, de repente ya no afecte porque ya es terminado de formarse esa parte del esófago. ¿Bien? Entonces, de esa manera es que se forma el esófago. Entonces, el esófago se continúa del estómago, ¿no? Se continúa por el estómago. Acá tenemos al estómago y cuando pasa el estómago, a este nivel debería estar el diafragma, ¿no? A este nivel nosotros tenemos el diafragma. O sea, mi estómago pasa el diafragma para llegar hacia el estómago, ¿no? Y es el diafragma, ¿no? Que es esa estructura muscular que participa en la respiración. Entonces, ¿cómo es que se va a formar mi estómago? Entonces, mi estómago también empieza a formarse a la 4ª semana de vida intrauterina. Y yo al estómago, en un inicio tampoco tiene luz, no es como que están plegadas sus paredes. No, entonces yo tengo el estómago, ¿no? Y está plegado, no está plegado, nada copiado. Está plegado. Entonces yo tengo el estómago, una pared derecha, una pared izquierda, un borde anterior y un borde posterior, ¿no? Son las 4. Tengo un borde anterior, que es el que se ve acá, un borde posterior que no se ve, ¿no? Pared derecha y pared izquierda. Y este estómago rota, ¿ya? Durante su formación va a seguir una rotación en sentido horario. Entonces el estómago va a rotar 90 grados, ¿no? Rota 90 grados en sentido horario. Entonces cambia también la posición, ¿no? De lo que era mi pared izquierda, cuando rota, pasa a ser mi pared ventral, ¿no? O anterior. La que era mi pared derecha pasa a ser mi pared dorsal, ¿no? La pared posterior, ¿no? Mi borde que estaba atrás, mi borde posterior, pasa a ser mi borde izquierdo, ¿no? Y este de acá va a ser mi borde derecho, ¿no? Entonces ya cambia la posición del estómago, porque el estómago en nosotros no es que esté en esta posición, ¿no? El estómago está en esta posición media horizontal. Entonces yo ya tengo, ¿no? Este borde derecho se curva y toma el nombre de curvatura menor. El izquierdo crece un poco más y toma el nombre de curvatura mayor, ¿no? Entonces esta ya más o menos la posición de mi estómago, ¿no? Ya tiene más o menos la forma mi estómago. Lo que va a faltar ahora es que tenga la inclinación, porque mi estómago no está totalmente vertical, ¿no? Sino está medio inclinado. Entonces, esta zona, que se llama la zona cardial, ¿no? Porque acá está el cardias, ¿no? Que es ese esfínter, ¿no? Por donde pasa el bolo del esófago al estómago, y acá abajo estará el píloro, ¿no? Que es el esfínter, ¿no? Que permite el pasaje del quimo del estómago hacia el duodeno. Entonces, esa zona cardial se va a inclinar un poco hacia la parte posterior y hacia abajo, y esta región pilórica va a inclinarse hacia adelante y un poco hacia arriba, ¿no? Entonces ya va teniendo ese estómago, esa posición media inclinada, es como la que nosotros tenemos. Entonces, esta es la posición del estómago.
Entonces es importante saber que el estómago rota 90 grados. Rota 90 grados en sentido horario, ¿ya? Tiene una rotación. Si no tuviera esa rotación el estómago, yo tuviera mi estómago así, en esta posición, y no de manera horizontal, como lo estamos viendo acá. ¿No? Miren el estómago. Si no fuera así, mi estómago, este borde estaría hacia adelante, esa curvatura menor estaría hacia adelante y la curvatura mayor estaría hacia atrás, ¿no? Gracias a esa rotación de 90 grados es que adoptó esta posición. Y luego la inclinación, porque mi estómago no está vertical, está un poquito inclinado, esa inclinación también se dio gracias a que la zona cardial y pilórica, debido al crecimiento, se ha inclinado también en ese sentido. Entonces, cuarta semana, se empieza a formar mi estómago, empieza a rotar, ¿no? Y recordemos que del estómago se continúa el duodeno, ¿no? Acá está mi duodeno que forma parte del intestino delgado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si mi estómago rota 90 grados, ¿mi duodeno rotará o no rotará? Está acá abajito. Está bien, ¿no? Lo acompaña, ¿no? Si mi estómago rota 90 grados, mi duodeno también va a rotar 90 grados, ¿no? Ya vamos a ver por qué es importante eso. Yo tengo acá el estómago, miren, el estómago, el borde anterior, el borde posterior. Este estómago, hemos dicho que como cualquier otra estructura u órgano del sistema digestivo, no está en el aire, sino que está unido a la cavidad peritoneal por los mesos, ¿no? Esto que yo veo acá atrás y esto que veo adelante es en este caso, mesogastrio, ¿no? Tengo el mesogastrio anterior, el mesogastrio posterior o dorsal. Y en este mesogastrio dorsal se forma una estructura importante, una estructura linfoidea, que es el vaso. El vaso se forma en el mesogastrio dorsal. Entonces, este estómago cuando rota, ¿no? El momento de rotar, lógicamente, como está unido, esta parte, este mesogastrio también va a rotar, ¿no? Entonces, rota mi estómago 90 grados y su mesogastrio que está unido también rota, no es como si fuera una capa, ¿no? que lo cubre, ¿no? Y se forma este epiplon mayor, ¿no? Este epiplon mayor que es como un mantel, ¿no? Como una capa que está cubriendo a mi estómago, ¿no? Tengo el epiplon mayor, habrá un epiplon menor también hacia el otro lado. Entonces, este es el mesogastrio que ha cubierto a mi estómago, ¿no? Lo ha cubierto el mesogastrio dorsal porque mi estómago rotó y junto con él también rotó este mesogastrio. Probablemente esto lo vean también en anatomía, no sé si se vea completo la parte del estómago, pero a veces se logra observar también el mesogastrio. Y entonces, así es que se forma el estómago, ¿no? Luego ya cuando se empieza a funcionar, ya se va a formar la luz del estómago y demás, como lo veremos la próxima semana en histología del sistema digestivo, ¿no? Entonces, lo importante es saber, acá es la rotación que ha sufrido ese estómago, ¿no? Y acá dice, ¿no? El estómago rota 90 grados en sentido horario y la región cardial se inclina, ¿no? Se inclina hacia la izquierda y ligeramente hacia abajo, y la pilórica hacia la derecha y ligeramente hacia arriba, adoptando el estómago su ubicación definitiva. ¿Bien? Entonces, el estómago, esto es lo que hemos visto en la práctica, ¿no? Hemos visto al hígado, que es la estructura más grande, ¿no? Acá yo tengo al hígado, ¿no? Y luego teníamos al estómago, ¿no? Acá, por ejemplo, el estómago ha salido en esta lámina como si fueran dos estómagos, ¿no? Pero es una realidad. Yo tengo al estómago, ¿no? Hemos dicho que el estómago, esta zona que se ve más tincionada rodeando la luz, es la mucosa del estómago, o mucosa gástrica. En algunos casos, en la lámina, por ejemplo, se veía también esa zona más rosadita, pintada, que son las fibras musculares o músculo en formación del estómago. Y de ese estómago sale ese epiplon, ¿no? El epiplon gastropancreático, y yo tengo por aquí al páncreas. ¿No? Es como que el páncreas está colgando de ese estómago a través de este epiplon gastropancreático. Entonces, acá yo también tengo al estómago, ¿no? El epiplon gastropancreático, y por acá tendré yo al páncreas. Todas estas estructuras que están acá abajo ya corresponden a lo que son las asas intestinales. Entonces,
hemos dicho que el estómago se continúa por el duodeno, ¿no? Yo tengo aquí mi estómago, yo tengo mi duodeno, aquí el duodeno es como que tiene una forma de C, ¿no? El duodeno. Y cuando rota mi estómago, este duodeno también va a rotar junto con mi estómago esos 90 grados. ¿Ya? Pero es importante saber que del duodeno emergen, ¿no? Emergen estas vesículas, ¿bien? Estos brotes, que van a ser los encargados de formar al hígado, al páncreas, ¿no? Y también a la vesícula biliar. Entonces, de mi duodeno que tiene una pared anterior, que será esta de acá, una pared posterior, que será esta de acá, ¿no? De este duodeno emergen estos brotes. Yo tengo un brote hepático, que será este de acá, que me formará al hígado. O parte del hígado. Tengo un brote para la vesícula biliar. Tengo un brote para el páncreas, ¿no? Y en realidad este páncreas se va a formar de dos brotes. Un brote que sale de la cara ventral o anterior de mi duodeno, que se le conoce como el brote ventral del páncreas, y otro brote que emerge de la parte dorsal del duodeno, que se le conoce como el vientre, el brote dorsal del páncreas. Entonces el páncreas se va a originar a partir de dos brotes, uno ventral y otro dorsal. Entonces el hígado, este es el brote hepático, ¿no? El brote hepático. Este brote hepático va a proliferar, ¿bien? Yo tengo acá mi estómago, tengo acá mi esófago, y hemos dicho que el esófago pasa a esa estructura que es el diafragma, ¿bien? Y antes de ser diafragma, ¿cómo se llama esto? Lo hemos visto hoy día. Antes de ser diafragma, ¿cómo se llama? Septum transverso, ¿no? Hemos visto hoy día el septum transverso. Entonces, cuando estamos en formación ahorita, esto todavía no es diafragma, ¿no? Esto es septum transverso. Acá le han puesto diafragma, pero este es el septum transverso. Entonces, este brote hepático va a proliferar hacia este septum transverso, como que migra hacia el septum transverso. Entonces, es ahí donde se va a empezar a originar mi hígado. Entonces, de este brote hepático se va a originar una parte del hígado, ¿no? Como el hígado es una glándula, y hemos dicho al principio que la glándula va a tener dos partes, un parénquima, que es la parte funcional, y un estroma, que es el tejido conectivo que rodea a esta glándula. Este brote hepático, cuando